tardes a todos. Desde la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro os damos las gracias por haber venido a esta nueva convocatoria. Y bueno, sabéis que la asociación sigue su marcha, hacemos una media de 2 convocatorias de actos todos los meses y seguimos adelante, poquito a poco, dialogando con el ayuntamiento como creemos que se debe hacer, dialogando. Tenemos una reunión con el delegado de Medio Ambiente y el director general dentro de unos días. Bueno, les contaremos cómo está el retiro, les contaremos que esto, en vez del retiro, pues se va a llamar el Parque de Atracciones del Retiro. Sabéis que cada vez hay más gente. El domingo es que no cabía un alma más. Aprovechan para hacer actuaciones musicales. Oye, pero Ricardo Blázquez Bosco, maravilloso arquitecto, era músico. Entonces, ¿por qué hacéis un festival de música? ¿Por qué no lo metéis y hacéis una conferencia dentro de los palacios, por ejemplo? Pues esas cosas. Pero bueno, ¿qué queréis que os cuente? Bueno, hoy nos toca la conferencia ¿Cuánto vale un árbol? Entonces es un tema muy importante y para mí como forestal, estoy muy sensibilizado. Susana Domínguez Lerena, aquí presente, desde hace más de 25 años ha dedicado su profesión como ingeniera forestal e ingeniera de montes al cuidado, conservación y puesta en valor de los árboles. Es profesora del Máster de Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Universidad Politécnica de Madrid, directora del Máster de Ecología Urbana e Infraestructura Verde de la Universidad a Distancia Internacional de La Rioja, miembro del Grupo Europeo de Árboles Singulares, miembro del Grupo de Trabajo de Comunicación Forestal y del Grupo de Trabajo Bosques Urbanos de la FAO. Desde 2000 trabajo como consultora ambiental en su empresa, SDL, siempre proyectado al tema del arbolado. Ha escrito, yo no creo que ya sean 18, sino más, de libros y numerosos artículos, y de desarrollar una intensa labor en numerosos medios de comunicación, como radio y televisión. Yo la tenía como, cuando la presentaba en la radio, como la madre de los árboles. La presentaba así, no sé qué profesional era el que te presentaba. Bueno, es fundadora y presidenta de la Asociación Bosques Sin Fronteras, desde la cual está divulgando y está haciendo cosas sobre la catalogación de los árboles singulares de todo el territorio español, árboles de leyendas vivas, el programa de viajes Abraza tus árboles, la convocatoria del premio Árbol del Año, que se da todos los años al mejor árbol, incluso no solo español, sino europeo, ¿no? Sí, participamos en el europeo. Ha creado la red de municipios amigos de los árboles. Y bueno, y como sabéis, nosotros desde la asociación hacemos de vez en cuando pues una ruta guiada por el retiro, y sabéis que es nuestra devoción, aparte de enseñaros los maravillosos monumentos que tenemos en el retiro y cosas interesantes, pues siempre los árboles. Tanto Eusebio, aquí también presente, ingeniero forestal también, pues nos atraen más los árboles, que cuando llegamos al Palacio de Cristal, enseñaros el Palacio de Cristal, primero os enseñamos los gasóleos que están metidos dentro del agua. Bien, pues. Y bueno, sabéis que ahora mismo estamos en un proceso que es de talar árboles en Madrid, no sabemos por qué. Yo os digo que yo he estado 40 años en una constructora, delegados y construcciones, y cada vez que había que cortar un árbol me llamaban: Javier, esos árboles no los toquéis, que la liamos, porque acaba de salir una ley, la ley 5, creo recordar, la ley 5 de la Comunidad de Madrid, que más o menos te decía que no se podía cortar un árbol. No se podía cortar un árbol, había que trasplantarlos. Bueno, pues estábamos con multas todos los días, que ustedes han talado 2 árboles, tienen que poner por cada uno 20 en tal parte. Y así era hace unos años, antes del año 2000. Ahora eso se ha relajado. Ahora mismo en Madrid, la ley 5 de 2005, me parece, o algo así, esa atañe a estos árboles que nos van a quitar. Y más cuando son algunos árboles que nos quieren talar, son patrimonio de la humanidad, están dentro de esto. Entonces, pues bueno, pues ya os digo que
cualquier forestal que oiga de talar, es que a mí me hace daño a los tobillos. ¿Cómo vais a montar? Bueno. Y nada más, os presento a Susana. Susana, por definirlo así muy rápidamente, es una persona adicta a los árboles. Gracias, Susana. Que no se me olvide que os he traído unas pequeñas plantas, se llaman cufeas, deben de ser muy feas, pero bueno, están allí, tienen una flor violeta y es una especie de berezo, un berezo mexicano, ¿vale? Gracias. ¿Me oís ahí? ¿Sí o sí? Sí, no hace falta que coja micrófono, ¿no? Vale, pues casi mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí y por tener el valor de venir a ver una charla sobre árboles. Porque, bueno, es algo realmente curioso. Yo cuando digo a la gente a lo que me dedico, se quedan así, ¿no? ¿Y puedes vivir de esto? Digo, sí, vivo muy dignamente, gracias a Dios. Entonces, bueno, estoy muy orgullosa de que haya gente como yo, que me gusten los árboles y que además pelee por ellos. Y os lo agradezco mucho porque yo creo que, fijaros que yo llevo, pues no sé, todos los que nos hemos dedicado al mundo de los árboles, desde el punto de vista profesional y personal, bueno, pues nos ha gustado siempre la naturaleza, por supuesto, ¿no? Aparte de los árboles, que forman parte de ella, ¿no? Pero creo que los árboles son los seres vivos ahora mismo más desprotegidos del planeta. O sea, sin duda. Y más en las ciudades. Entonces, yo me he dedicado muchos años a trabajar en el sector forestal, he trabajado en reforestación, he trabajado en un centro de investigación en el Serranillo, en Guadalajara, que es un centro dependiente del Ministerio, he hecho parcelas por toda España de experimentación y tal. Y me he dado cuenta, bueno, que cuando terminé ese trabajo, porque ya, bueno, se cubrió un ciclo, la verdad es que a mí siempre me han gustado los árboles, porque, bueno, pues porque he tenido, ahora os contaré una anécdota que he tenido un poquito así heavy, ¿no? Y que me hizo reflexionar sobre los árboles, ¿no? Entonces, pero luego me he dedicado, en estos últimos años, estos 15 últimos años, me he dedicado al arbolado urbano. Entonces, mi empresa está enfocada a la consultoría ambiental en arbolado urbano. ¿Y por qué? Porque el árbol urbano está completamente olvidado, ¿no? O sea, desprotegido como ser vivo, forma parte de un mobiliario, al final es un mobiliario más, y realmente no tiene un respeto y una entidad como ser vivo, ¿no? Y fijaros que aquí estamos hablando de esto cuando ha habido, pues hace poquito, una ley de protección animal, ¿no? Que está muy bien, porque bueno, gente que tenga un perro, que tenga cualquier mascota, que sepa cómo tiene que tratarla, pero faltaría una ley de protección de arbolado urbano. No existe prácticamente en ninguna parte, ¿no? Entonces es una pena que incumplamos la ley y que encima no hagamos que se cumpla, ¿no? Entonces la ley lo dice muy claramente cómo tiene que tratarse el arbolado como patrimonio y no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, bueno, mi lucha es, tanto con Bosques Sin Fronteras como con mi empresa, es cambiar la mentalidad de la gente, intentar que reflexione antes de cortar un árbol el por qué, porque hay veces que sí que hay que cortarlo, pero que hay unos motivos muy claros y muy justificados, ¿no? Entonces trabajamos un poco en esa línea de trabajo. Y bueno, pues ahora os voy a contar, esta charla va a ir pues de cuánto vale un árbol, ¿no? Entonces, os voy a hacer yo una pregunta. ¿Veis ese árbol que está ahí colocado, o algunos de esos que están ahí salpicados, verdad? ¿Cuánto vale un árbol de esos para vosotros? O sea, ¿vale mucho? No tiene valor. Sí, pero si yo te pregunto, ¿tú cuánto pagarías porque un árbol de esos estuviera ahí y nadie lo cortara? ¿Cuánto pagarías? Si tuviese mucho dinero. Bueno, pues yo pagaría todo lo que tengo, porque uno de esos árboles a mí me salvó la vida. Sí, no os estoy contando ningún rollo. O sea, yo cuando tenía 20 años estaba estudiando la carrera y me fui de vacaciones con mi novio. Y bueno,
cosas de la vida, cabra loca que soy, pues la verdad es que me fui a andar por ahí y en la zona del Cares, y bueno, me resbalé y me caí. Y un árbol como ese, de los que están así agarrados en la ladera, es el que me salvó. Si no hubiera estado ese árbol, yo no estaba aquí. Entonces, a mí me dicen, por ese árbol, ¿cuánto darías? Yo diría, te lo doy todo. Que tampoco es mucho lo que tengo, ¿no? Pero todo te lo doy, todo. La casa, por la hipoteca, te lo doy todo. Entonces, bueno, ¿cuánto vale un árbol? Pues depende mucho, ¿no? De quién lo esté viendo, de quién lo esté valorando, vale mucho. El árbol que plantó tu abuelo, ¿cuánto vale? Hay gente que no le vale nada, ¿eh? No, este árbol que es un rollo, tal. Y hay gente que dice, no, este árbol lo plantó mi abuelo, yo lo voy a respetar, ¿no? Entonces, bueno, hay gente para todo, pero evidentemente el valor de los árboles, pues como bien dices tú, es a veces incalculable, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un poco una serie de pautas para que veáis que el valor económico de un árbol se puede calcular, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a verlo. Ahora también os voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin comer? 5 días, 50 días. Meses, pueden pasar meses. Un mes y medio, mes y medio. ¿Vale? ¿Cuánto puede pasar una persona sin beber? Entre 3 y 5 días aproximadamente, depende de cada persona. ¿Y cuánto tiempo puede pasar una persona sin respirar? Minutos. Estamos hablando de meses, de días y de minutos. Fijaros, 4 minutos. 4 minutos puede pasar una persona sin respirar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿podríamos vivir sin los árboles? Por ejemplo, en el Retiro, yo he venido por ahí, por la calle Narváez, y según iba entrando por aquí, por el Príncipe de Vergara, yo, claro, vengo de la sierra, entonces a mí todo me atufa. Y digo, es que aquí me huele mal. Sin embargo, me he metido en el Retiro y digo, caray, el olor es diferente, ¿eh? O sea, la capacidad que tienen los árboles de cambiar el entorno es bestial. ¿Qué sería el Retiro sin los árboles? Imaginaros, el Retiro sin los árboles no sería Retiro, o sea, sería otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, tienen esa capacidad los árboles de cambiarlo todo. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? No tiene valor, ¿no? La ciudad de Madrid, esta es una foto desde la sierra, esta foto todos los inviernos se puede hacer perfectamente, ¿no? Esa capa de contaminación. La ciudad de Madrid, Felipe II la eligió por ser uno de los sitios más saludables. Además, palabras textuales de él cuando eligió la ciudad de Madrid. Un sitio saludable, lleno de árboles, agua. Fijaros, o sea, esto es Madrid, ¿no? Esto es Madrid, lo que hemos convertido Madrid, ¿no? Entonces, tenemos también un problema de aumento de población, cada vez hay más gente en las ciudades, y se cree que en el año 2030 habrá cerca de un 60% de gente que vive en las ciudades, ¿no? Entonces, esto es realmente preocupante. Fijaros que hay unas partículas en suspensión, que son las partículas contaminantes, que son diminutas, que no se ven, pero las estamos respirando y esas van a nuestros pulmones, Entonces, esas partículas ahora mismo se cree que incluso los virus, las bacterias, elementos que se puedan, digamos, colocar encima de esas partículas, pueden entrar en nuestros pulmones. Por ejemplo, el COVID se puede, difundir con mucha más facilidad en zonas contaminadas que en zonas menos contaminadas, ¿no? Por esas partículas en suspensión. O sea, estamos hablando de cosas verdaderamente importantes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues cuantos más árboles se tienen en las ciudades, y ahora lo veremos con más detalle, esas partículas en suspensión disminuyen, porque los árboles son capaces de fijar a través de sus hojas esas partículas. Y se cree que entre un 7 y un 24% de esas partículas en suspensión las captan los árboles. O
sea, nos está quitando una parte importante de esa contaminación, ¿vale? Entonces, por eso, plantar árboles en zonas urbanas es necesario y cuidarlos y mantenerlos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, estos son datos de la OMS, o sea, que es que el 90% de la gente que vive en las ciudades está expuesta a niveles de contaminación altísimos, o sea, la ciudad de Madrid en invierno, cuando se pone todas las calderas y cuando se pone todo el mundo con los coches y además existe una polución muy grande y tal, pues ese nivel de contaminación nos lo estamos comiendo. Los árboles nos ayudan a mejorar eso. Sin embargo, cada vez hay menos árboles en las ciudades. Esta es una foto de la Plaza Mayor de Valladolid a principios del siglo XX y esa es una foto actual de la Plaza Mayor de Valladolid. Plaza dura, eso, como pueblos, un mogollón de pueblos así, que han quitado los árboles. Ciudades que han quitado los árboles, ¿vale? Está, por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid y la Plaza Mayor de Madrid. No quiero decir que en la Plaza Mayor tenga que haber árboles. A ver si lo entendemos. No estoy hablando de una realidad, que es que los árboles se están apartando de las ciudades porque el urbanismo está invadiendo continuamente. Y entonces el urbanismo mueve mucho dinero y los urbanistas, cada vez hay urbanistas muy sensibles, pero hay urbanistas que no tienen ninguna sensibilidad con los árboles. Entonces, desgraciadamente, los que diseñan las calles son arquitectos o ingenieros de obras públicas, son urbanistas, pero no son paisajistas, no son ingenieros del medio natural, no son gente preparada para meter arbolado en las calles. Y muchas veces te meten alcorques muy pequeños, te meten además especies que no son adecuadas y no saben de eso, Entonces, tenemos un problema muy grave en las ciudades, ¿no? Que tenemos que solucionar. ¿No hay instalado la Puerta del Sol, la calle Alcalá? La Plaza de España. La Plaza de España. Plaza de España. Que además eso es un proyecto relativamente de hace muy poco, y encima, en teoría, con fondos sostenibles, de TUSI, o sea, es una cosa que no tiene sentido. Pues para que veáis que ocurre en todas partes, porque eso es, por ejemplo, la ciudad de Sevilla, esa es una calle de la ciudad de Sevilla antes de la peatonalización. Pues estaba con unos olmos maravillosos. Imaginaros Sevilla en verano, Sevilla en verano. Bueno, pues han hecho una peatonalización, que yo no estoy en contra de ella, pero fijaros que han puesto, esos son naranjos. Naranjitos, ahí colocados, que los naranjos están muy bien en Sevilla, huelen muy bien, pero ¿qué efecto tiene sobre la gente? ¿Sobre la salud de las personas? Ninguno. Es el típico árbol cero coste, cero beneficio. Cero coste, cero beneficio. Como si hubieras puesto un adorno. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Podremos discutir si se pueden poner adornos grandes, si están muy cerca de los edificios, si no, pero hay muchas alternativas en una peatonalización. Muchas alternativas, ¿no? Bueno, pues nos quedamos siempre con la peor, ¿no? Y bueno, aquí lanzo un poco ese concepto de bosque urbano. ¿Vosotros creéis que hay un bosque dentro de las ciudades? Pues sí, depende de los barrios, ¿no? Turosoria tiene su bosque. Sí, son pequeños bosques, pero lo más importante es que todo ese efecto que puede hacer un solo árbol es mucho mayor si tiene un montón de árboles. Si nosotros estudiamos todos los árboles que hay aquí en el Retiro, la capacidad que tienen de captar contaminación, os quedáis alucinados. Ahora veremos algunos ejemplos. Es muy importante el bosque urbano. El bosque urbano significa que todos los árboles de la ciudad forman parte de ese bosque. Y ese bosque también tiene además sus interacciones con los seres vivos, no solamente con las personas, sino con los animales, con los pájaros, con los gusanos, con los insectos, con todo, con los hongos, ¿no? Entonces, sí que tenemos un bosque urbano. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el bosque urbano es maltratado, ¿no? Maltratado y bueno, pues no tiene digamos, la gestión y el entendimiento, que crezca rápido, que no manche, que no moleste las raíces, que dé sombra, pero que no tire la hoja, que no tenga ramas molestas. De plástico, ¿no? Sí, sí. El pobrecillo árbol tiene que ser el árbol de mármol,
que valga para todo, ¿no? Sí, o sea, para todo, pero para nada, porque es que el pobrecillo, vamos, es alucinante, es un superhéroe dentro de la ciudad, ¿no? Porque aguanta carros y carretas, ¿no? Entonces, a pesar de todo, sigue dando beneficios, ¿no? ¿Cuántos beneficios? Pues muchísimo. Lo que hemos hablado de fijar contaminantes, mejorar la infiltración del agua cuando hay inundaciones. Y además estamos como, esto parece como todo lo que yo he estudiado durante muchísimos años que va a ocurrir y que está ocurriendo. O sea, aumenta la temperatura, cambios radicales de temperatura, aumenta de repente unas precipitaciones exageradas, aumento de inundaciones, todo ese tipo de cosas están ocurriendo. Y nosotros seguimos dando la espalda a la solución, que son los árboles. Entonces, pues, tenemos ahí todos estos beneficios, la verdad es que son poco conocidos, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos algunas ventajas especiales, ¿no? Pues, por ejemplo, constituyen sistemas de aire acondicionado en las ciudades. Cuando tú tienes árboles cerca, no te está pegando la fachada en la zona sur, caray, hay gente que no necesita aire acondicionado dentro de su casa, ¿no? Y sin embargo, hay gente que dice, uy, quítame el árbol de ahí, que me quita las vistas. Ahora le quitas el árbol, entra una luz y un sol espectacular, que en invierno le encantará, pero en verano se va a tener que gastar dinerito en el aire acondicionado, ¿eh? Entonces, ¿qué solución se tiene con eso? Pues plantar, por ejemplo, en zona sur hoja caduca, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos poca luz, pues plantamos hoja caduca, en invierno entra el sol, en verano nos da fresco. O sea que siempre hay soluciones, ¿no? Luego mejoran el microclima, ahora lo veréis, la humedad relativa, y pueden incluso mejorar el valor añadido de las casas, ¿eh? ¿Dónde queréis vivir vosotros? ¿Dónde os gustaría? A la sombra. ¿Eh? Fijaros qué calle, ¿eh? Qué dura, ¿eh? La calle de esta... Tremenda, tremenda, tremenda. Pues la mayoría de la gente, que entre ellos se encuentran los que se quejan de los árboles, cuando van a elegir una casa, y eso está demostrado por estudios que se han hecho de inmobiliarias, eligen esa. ¿A dónde te gustaría vivir? Y señalan ahí. Pero la de los árboles. La de los árboles, claro, claro. Entonces, es un contrasentido, pero es la verdad, ¿no? O sea, al final, hay mucha gente que le gustan los árboles, pero no lo sabe, ¿no? Bueno, ya hablaremos de ese tema más adelante, ¿no? Por ejemplo, datos curiosos. Una hectárea de árbol fija 50 toneladas de polvo, y libera de 4 a 10 toneladas de oxígeno, ¿eh? Por ejemplo, una pantalla de árboles reduce el sonido en 10 decibelios, ¿eh? Por metro de espesor de la pantalla. O sea, estamos hablando de cosas útiles, ¿no? El árbol es un elemento útil para el ser humano, igual que tenemos esta maravillosa cubierta, que es de madera, por cierto, y que está hecha de árboles, ¿eh? O sea, fijaros la cantidad de cosas interesantes que tienen los árboles, ¿no? Efecto de la temperatura. Este fue un estudio hecho en México, y fijaros, la temperatura del aire en zona de arbolado y en zona sin arbolado es prácticamente igual, 33 grados, más o menos, ¿no? Sin embargo, fijaros el asfalto arriba, con sombra, son 33 grados y abajo son 66. Estamos hablando de más de 30 grados de diferencia, ¿eh? ¿Por qué los árboles bajan la temperatura? ¿Y por qué en las ciudades cada vez son más calientes? Porque hay una cosa que se llama calor específico. El calor específico es algo que nos enseñaron en el colegio, ¿vale? Que es la capacidad, el calor que hay que dar a un material para subir la temperatura 1 grado. O sea, si yo tengo que darle mucho calor, entonces el calor específico es muy alto, entonces necesito mucho calor para subir la temperatura de ese material 1 grado, y si tengo que darle menos calor, el calor específico es más bajo. Bueno, pues los árboles están formados por un 60% de agua. Por tanto, tienen mucha más agua y por tanto no se van a calentar tanto, aparte de la propia sombra y de la propia transpiración. Pero ¿qué es lo que ocurre con los pavimentos? Por ejemplo, el hormigón tiene un calor específico muy bajo. El calor específico del agua son 4.000 calorías y el calor específico del hormigón son 837. Es decir, que con poca temperatura
yo puedo subir el calor de esa estructura. Y entonces, por eso, le cuesta, se calienta mucho y luego por la noche lo suelta. Y por eso el verano es una tortura, vivir en zonas con hormigón y con asfalto. ¿Vale? Este es un ejemplo claro que hicimos hace poco. Estamos haciendo el plan director de Guadalajara y bueno, hicimos unas pruebas de cuánto aguantaban o cuánto cambiaban la temperatura los árboles. Este es el Paseo Fernández de Paraguirre, no sé si lo conocéis, allí en Guadalajara. Es un paseo principal donde va muchísima gente. Y aquí hay unos árboles que no penséis que son como el Retiro, ni de broma. Son árboles, la mayoría son acacias maltratadas, machacadas, con poca copa. Bueno, pues al sol nosotros medimos en el pavimento 57,3 y a la sombra 38,7. Fijaros que entre sol y sombra nada más había casi una diferencia de 20 grados o 19 grados, 18,6. Pero si nos vamos a los coches, un coche de color oscuro, ¿vale? Al sol 82 grados, ¿vale? Estamos hablando a las 3 de la tarde. A la sombra 42 grados. Diferencias de casi 40 grados entre tener el coche debajo de un árbol o no tenerlo. ¿Cuánto vale un árbol? Fijaros esa lo siento decir, pero esta porquería de árbol, porque es un árbol, son árboles que están machacados. ¿Cuánto vale un árbol de estos? Un árbol que tenemos aquí en el Retiro. Cuando nos está dando diferencias de casi 40 grados en determinados materiales, ¿no? O sea, ¿cuánto vale? Fijaros, este es un ficus en La Gomera. Era un día de esos de calor, que había pues una ola de calor tremendo allí. Estaban todos los, no sé si veis ahí, un señor con gorra, tal, todos los señores, no había nadie en la calle, todos los señores mayores debajo del ficus. Oye, debajo del ficus estaba maravillosamente. Fuera del ficus no se podía vivir, no se podía vivir. ¿Cuánto vale un árbol para estos pobres ciervos? Claro, no tienen sitio donde meterse, pues ¿cuánto vale un árbol para ellos? Fijaros que se han metido ahí, No tienen árboles, se tienen que meter debajo de la cubierta de un aparcamiento, O sea, bueno, el efecto este que le llaman isla de calor, en las ciudades, que seguro que lo habéis escuchado ya varias veces este verano, es el efecto que produce todo el hormigón, todas las estructuras, todos los edificios, por ese calor específico que tienen tan bajo, que se calienta tanto y tardan además durante mucho tiempo en sacarlo, ¿no? Entonces, la diferencia entre zonas rurales o que tienen más vegetación con respecto a zonas en el centro de las ciudades es bestial, una diferencia de temperatura enorme, porque esos materiales se calientan y además ese efecto es todavía mayor durante la noche. Entonces, durante la noche, claro, todos los materiales empiezan a soltar todo el calor y, claro, hay unas diferencias abismales entre la gente que vive en el campo y la gente que vive en las ciudades. ¿Qué es lo que hacen los árboles? Bajan esa temperatura. Cuantos más árboles tengamos, menos problemas tenemos de esa isla de calor. Vale. Bueno, pero ¿qué tiene que ocurrir para que esto se dé al 100%? Pues que el árbol, que tiene una estructura perfecta, tiene que seguir manteniéndose perfecto. Si no, todos estos beneficios de los que vamos a dar ahora y vamos a cuantificar, no habrá ninguno. Bueno, aquí es un chiste, dice un árbol, ¿tú crees que la comunicación de los humanos, que los humanos se comunican unos con otros? Y dice el otro, ¿cómo puede ser eso si no tienen raíces? Y entonces dice, claro, es verdad, es una idea loca. Bueno, eso es un poco lo que a lo mejor piensa un árbol cuando nos ve a nosotros, ¿no? O sea, en realidad nosotros pensamos que los árboles no se comunican entre sí y se comunican. Y uno de los problemas que tenemos en las ciudades es que evitamos esa comunicación. Aquí en el Retiro están todos comunicados, seguro, por las raíces, seguro. Sin embargo, cuando están ahí fuera, no están comunicados. Entonces tienen un problema también de sociabilidad, aunque parezca que estoy hablando chino, no estoy hablando chino, está demostrado, O sea, por experimentos científicos está demostrado, y bueno, podría contar muchas más cosas, pero bueno, eso es otra charla,
Bueno, pues estas características tan interesantes de los árboles son tan buenas que hasta se están imitando de forma, vamos, pues eso, con tecnología nueva. Y entonces hay un aparato que se llama City Tree que consigue mejorar la calidad del aire como lo hacen los árboles. O sea, fijaros que tenemos los árboles y tenemos que inventar aparatos para eso. Entonces, la estructura del árbol es crítica para que exista una función y exista un valor. Entonces, muy importante que los árboles no se maltraten. A ver, ¿esto qué beneficio puede dar a los ciudadanos? Ya sé que es un poco bestia, ¿no? Pero parecido, yo tengo algunos ejemplos que podría sacar aquí unas cuantas fotos. Entonces, ¿esto qué beneficio da a los ciudadanos? Madera para las chimeneas. No vale de nada. O sea, desgraciadamente, los árboles maltratados tienen beneficio cero casi. Luego la gente dice, no, si luego rebrota mucho. Bueno, no me queda más remedio. Hombre, a ti si te cortan un brazo, pues oye, pues seguro que comes con el otro, y si no con los pies. Claro, no sabe tratar los árboles, no sabe la importancia que tiene la estructura del árbol. El árbol es un ser vivo que lleva más de 200 millones de años en la Tierra y es muy listo. O sea, es un ser vivo que cuando genera una estructura la genera por algo, porque la puede mantener y además porque la necesita, porque es además completamente estable con esa estructura y porque no necesita que le pode. Un árbol no necesita que le pode, nunca. Otra cosa es que a nosotros nos interese. Entonces sí, respetamos su estructura, se puede podar bien, pero aquí no se ha respetado nada. Esto es gente que no tiene ni idea. Seguramente ha salido un concurso, una licitación, se han presentado, se han comprado una motosierra en una ferretería y han subido al árbol y han cortado. Así. Y esos casos hay varios. Entonces, ¿esto qué beneficio tiene? Ninguno. ¿Cuánto vale este árbol? Desgraciadamente no vale nada. No vale nada. No vale nada. ¿Estos árboles cuánto valen? Esto es aquí, en España, Esto tengo, vamos, un puñado de fotos. Brotes de emergencia. Sí. Brotes en los que el árbol necesita recuperarse. Date cuenta que le has quitado una gran parte de su estructura. Bueno, os podría contar muchas cosas, por cierto. Os he traído, luego lo veis, pero os he traído aquí un libro, el que quiera aprender cosas sobre árboles, aquí voy a hacer yo publicidad. Es un libro que he escrito hace poco, El valor de los árboles, es un cómic, y aquí cuenta todo lo que se tiene que saber sobre los árboles, todo, casi todo. Y una de las cosas importantes que mucha gente no sabe, y aquí también se cuenta, es que un árbol es una estructura estanca. Estanca significa que no entra nada dentro, es decir, es una estructura estanca entre la copa y las raíces. Es decir, toda el agua que tiene, todos los elementos están juntos dentro del árbol. Nosotros cuando podamos rompemos esa estanquidad y entonces todos los bichos que no pueden entrar porque el árbol tiene mucha agua y no pueden vivir tienen agua por dentro, hemos dicho que un 60%, y no pueden vivir en entornos que sean con falta de oxígeno, es decir, porque tienen anoxia, no pueden vivir en eso, los hongos, todos los bichos no pueden vivir en esta situación. Entonces, cuando nosotros cortamos y podamos, ¡pluf!, ya tienen la entrada por ahí. Y entonces ya el árbol ya se tiene que defender. Tiene que defenderse, tiene que crear barreras, tiene que crear sus defensas, pierde energía, eso es lo primero. Luego encima nosotros le cortamos un montón, claro que salen varas, claro que sale, además se pone muy bonito, porque lo que necesita es comer, porque le hemos hecho una faena, le hemos quitado toda la estructura, entonces tiene que utilizar todos los recursos que tenga para sacar, porque la hoja es por donde come. O sea, y es que es así. Entonces, claro, evidentemente que saca brotes, no le queda más remedio. Es que si no, se muere. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si volvemos a cortar, vuelve a salir, volvemos a cortar y el árbol se debilita. Y un árbol que normalmente puede durar el que menos 100 años, en vez de durar 100 años, como aquí, como en el entorno urbano, pues dura 30. Y a los 30 está viejo, reviejo. Está lleno de huecos, está destrozado, está debilitado. Entonces, al árbol hay que tratarle como árbol.
Igual que a un perro hay que tratarle como perro. Cada persona tenemos también nuestra manera, ¿no?, de tratar a todo el mundo. Pues al árbol hay que tratarle como árbol. Entonces a un árbol no estoy de acuerdo. Soleta por donde fría. Sí, no estoy de acuerdo, pero en jardines se podan los árboles de siempre. Claro, pues se podan, pero se podan por motivos, por ejemplo, Parafrutales. parafrutales, claro, pero Ornamentales, pero se podan por motivos humanos. Es decir, Claro, nosotros sí, queremos por leña, motivos humanos. claro, nosotros queremos leña, podamos, por ejemplo, los fresnos para recoger leña. O para el ganado, que cuando necesitan el aporte, cuando no tienen suficiente pasto, etc. Queremos fruto, podamos los árboles para que abran más la copa, entre más el sol y tengamos más fruto. Pero el árbol no lo necesita. No, eso está mal. O sea, quiero decir, hay procesos en las ciudades, por ejemplo, hay que talar a veces algún árbol, porque sí, porque tiene un problema concreto. A lo mejor hay un problema que tiene el sistema radicular mal, se puede caer, etc. Pues hay que estudiar el riesgo del árbol, hay que estudiarlo bien y decir, bueno, pues este árbol se cae. ¿Hay que podarlo? Pues a lo mejor sí, también hay que podarlo porque está muy cerca, alguien lo ha puesto demasiado cerca a un edificio y bueno, pues molesta, etc. Pero tiene que haber un motivo. Pero de ahí a decir todos los árboles de la ciudad electoral, eso no es. Ahora, otra cosa es que sea necesario. Bueno, de todas maneras, eso es otra charla, ¿eh? Si queréis, hacemos una charla de bodas, y si no, vale. Estamos viendo esto. Bueno, por eso, yo lo que quiero oír es que hay que hacer una buena gestión del árbol. Fijaros, esta calle de aquí es una calle, es una calle que no es de aquí, es extranjera, es una zona, creo recordar que es en el Reino Unido. Entonces, estos árboles son plátanos. Estos árboles han sido podados lo mínimo, han sido podados, pero no se nota casi. No han sido podados drásticamente, están inclinados. Pero tienen una buena gestión, un buen estudio, ¿sabes? Y saben perfectamente cómo está cada uno de esos árboles. Esta calle es preciosa por los árboles. Es una calle de las más conocidas y hay gente que va incluso solamente a ver esa calle. O sea, se pueden tener árboles grandes, se puede gestionar bien el arbolado y se puede tener las cosas bien en las ciudades. Y en otros sitios existen esas posibilidades, ¿no? Y aquí os presento una herramienta americana que se llama iTree, que sirve para calcular económicamente el valor de los árboles en los entornos urbanos, ¿vale? Y cuantifica la estructura del bosque, la función y el valor económico, ¿vale? En Nueva York, por ejemplo, tienen mapeados todos los árboles que tienen en la ciudad y saben cada uno el valor económico que tienen. Nosotros también lo estamos haciendo con iTree en algunas ciudades, en pueblos, y la gente puede pinchar y ver al lado de su casa qué valor tiene ese árbol, cuánto fija de contaminantes, cuánto secuestra de CO2 y qué valor económico tiene. Entonces, ¿cómo calcula iTree el valor económico? Pues con todas esas variables que nosotros le metemos datos de campo, la localización, los datos de polución de la ciudad y los datos de tiempo atmosférico, es capaz de calcular todas esas variables: el carbono, la calidad del aire, la disminución de escorrentía, el gasto energético y el valor económico. ¿Vale? Es un super programa que han hecho los americanos con un montón de universidades, centros de investigación, incluso empresas privadas. Bueno, es la bomba que hay. Vale, entonces, bueno, por ejemplo, unos resultados que hicimos nosotros pertenecemos al grupo europeo de iTree y estuvimos en Berna en una reunión y estuvimos calculando el valor de 145 árboles, ¿vale? Y por ejemplo, pues fijaros, todos estos valores es lo que tenían los árboles, o sea, eliminaban 5.000 kilos de contaminantes al año, evitaban la escorrentía, es decir, el agua que pueda haber en ese entorno, gracias a sus raíces y gracias al entorno que tienen los alcorques, pues bueno, evitaban que hubiera una escorrentía, es decir, que el agua pudiera correr a más velocidad en el entorno, ¿no? Es decir, la capacidad de infiltración del agua, el secuestro de carbono, el almacenamiento de carbono y la producción de oxígeno. Solamente 145 árboles producen 630 toneladas de oxígeno al año.
Bueno, diferencias entre árboles pequeños y árboles grandes. ¿Cuánto vale un árbol grande con respecto a uno pequeño? O sea, la gente dice, no, es mejor, no os preocupéis, os voy a quitar este árbol grande y os voy a poner 100 más. Eso es una falacia. O sea, eso no puede ser, porque un árbol pequeño, desgraciadamente, hasta que consigue alcanzar los valores y los beneficios del árbol grande, pasan años y años. Y mientras tanto le tenemos que cuidar más, porque no tiene todavía raíces suficientes, porque es pequeño y le pueden tirar, porque hay que hacer una serie de cosas. Entonces, realmente, el valor, por ejemplo, si os fijáis, entre el roble que mide de diámetro 92, o sea, 92 de diámetro, pues puede ser una cosa así, un roble de este tamaño, de diámetro, ¿vale? Y uno pequeño que mide la mitad, bueno, menos de la mitad, 20, 18, pues fijaros que hay una diferencia bestial, o sea, de eliminación de contaminantes estamos hablando de 3 veces más, de secuestro de carbono estamos hablando de 10 veces más, ¿no? Y de almacenamiento de CO2 ni os cuento. O sea, entonces, los beneficios que tienen los árboles grandes, que no nos metan en la cabeza cosas que no son, no tienen nada que ver, o sea, nada que ver, un árbol pequeño con un árbol grande. Por muchos árboles pequeños que pongan, no van a llegar nunca a los de un árbol grande, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí se calcula el valor económico, está calculado en francos suizos para los 145 árboles, y a medida que pasa el tiempo, esos árboles que van creciendo, se puede hacer una simulación, aumenta el valor económico, vamos, exponencialmente. Entonces, importante, el tamaño sí que importa, en este caso. Entonces, la relación entre el tamaño de los árboles, lo que hemos comentado antes, y los beneficios, es exponencial, ¿vale? A medida que el árbol es más grande, tiene muchísimos más beneficios que el árbol pequeño, ¿vale? Por ejemplo, si comparamos un árbol de 75 centímetros de diámetro con respecto a uno de 15, que 15 son los árboles que nos plantan, normalmente son de este calibre, unos 15 centímetros, una cosa así. Fijaros que el árbol grande intercepta 10 veces más contaminantes y almacena CO2, que el CO2 es un gran problema, ¿no? Ahora lo tenemos, no, más de 90 veces. Entonces, claro, cuando vayan a cortar un árbol y nos cuenten eso, habría que sacarle aquí la cartilla, es decir, este árbol no se puede cortar, amigo, porque por mucho que quieras, no nos van a dar todos los beneficios que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Londres, tienen 8,4 millones de árboles en Londres. Y gracias a esos árboles, el volumen de agua, digamos, que entra en los drenajes del suelo, o sea, en los drenajes, no, perdón, en las alcantarillas y todo eso, se disminuye 10 veces. 10 veces con esos árboles. Y luego, además, fijan 2.367.000 toneladas de carbono almacenadas, de carbono, perdón. Y bueno, tienen un valor de 133 millones de beneficios cada año, y eso está calculado. Este árbol, por ejemplo, que es un plátano, que veis, este sí ha sido podado, pero ha sido podado con mucho cuidado, porque no se nota mucho, ¿vale? Aunque tiene sus podas, se notan. Bueno, pues es un árbol grande, este plátano, en beneficios, vale $900.000, solamente en beneficios. ¿Eso cómo lo han calculado? Pues en el valor que tiene la salud, es decir, el efecto que puede tener, por ejemplo, la eliminación de contaminantes con respecto a la salud. Es decir, valoran la cantidad de personas que pueden no ir al hospital y no tener problemas respiratorios gracias a ese árbol. ¿Vale? Y bueno, hay que poner precio a los árboles, ¿no? Tendríamos que poner aquí por el Retiro, poner unos cuantos carteles de cuánto vale este árbol, ¿no? Mira, podemos hacer un día eso, ¿qué os parece? ¿Hacemos un día eso o lo hacemos? Venga, ¿cuánto vale este árbol? También hay que poner lo que cuesta tener ese árbol, porque claro, en Londres llueve mucho, pero aquí no llueve. Pero ¿tú crees que los árboles hay que regarlos mucho?
más grandes. Tengo dos árboles que como no los riegues se mueren pero a toda velocidad. Pero ¿cómo son tus árboles? ¿Pequeños, grandes? Castaños, por ejemplo. ¿Pero cuántos tienes? Y la mayoría de las veces lo tienes que regar a lo mejor en verano, que en verano le cuesta encontrar agua, entonces sí que necesita un manguerazo, ¿vale? Pero yo te puedo... Mira, otra charla que podemos hacer. Césped y árboles. Te puedo asegurar que se gasta mucho más dinero y tiempo en el césped que en los árboles. No, pero agua por un tubo. El árbol no necesita tanta agua, porque el árbol aquí en el Retiro no lo riega. Pasarán de vez en cuando, a lo mejor con una manguera en verano. Aquí no se riega un árbol. No tenéis riego aquí para los árboles, no tenéis. El riego que hay es para el césped. El árbol, un árbol tan grande como el que estoy viendo ahí, que es un plátano, ese tiene las raíces, vamos, muy abajo. Y no necesita el agua del riego del césped. Yo he oído que la catalpa Vale. Bueno, el árbol urbano es el que más afecta directamente a la salud, ¿eh? O sea, eso está clarísimo. Y fijaros que aquí, y ya vamos terminando, hicieron una encuesta a la gente, bueno, pues en Inglaterra, hicieron una encuesta cuál era, digamos, la ciudad ideal, ¿vale? Y la mayoría de la gente valoró mucho más las zonas verdes que todo lo demás, más que el ocio, más que la moda, más que tal, más. O sea, en realidad hay un concepto que se llama biofilia, y entonces los seres humanos venimos del bosque, o sea, nosotros llevamos en zonas urbanas unos cuantos cientos de años, la necesidad del ser humano de estar en contacto con otros seres vivos. Entonces, cuando estábamos en pandemia, ¿qué es lo que hacía la gente cuando quería salir? Se iba al campo, se iba al retiro. Todo el mundo como loco. ¿Por qué? Porque no se van, no sé, a la Plaza de España ahí con el pavimento y se sientan. ¿Por qué? No, se van al campo, se van al retiro. Entonces, algo hay, ¿no? Aparte de eso. Pues hay unos efectos sobre la salud claros. Hay el efecto relajante, ¿vale? El efecto calmante. Parece que hay, ¿sabéis lo que es el Shinrin-yoku, no? Que es el baño de bosque, que ya lo recetan algunos médicos en algunos sitios, en algunas ciudades, incluso en Japón lo recetan como una de las digamos, de los tratamientos más interesantes, ¿no? Salir al campo, relajarse, resetearse, ¿no? Y bueno. Y luego, bueno, esto, claro, ya aquí os pongo un poco un puñado de cosas que podríamos hablar mucho tiempo, pero para que sepáis que todo esto está estudiado, es decir, que no me lo estoy inventando, que la naturaleza de alguna manera es moderadora, ¿no? De ese estrés que tenemos, ¿no? Y que nos ayuda a relajarnos, ¿eh? Entonces, no sabemos muy bien qué es. Probablemente haya que estudiar las sustancias que echan los vegetales y los árboles, porque existen también tendencias que están diciendo que, bueno, que se comunican mediante moléculas, y a lo mejor esas sustancias nosotros las captamos y influyen en nuestro cerebro. Pero bueno, ahora mismo eso es ciencia ficción, pero algo desde luego está ocurriendo, porque hay muchos estudios que así lo demuestran, ¿no? Que hay un efecto relajante, moderador, que ayuda a la concentración, el verde, ¿no? El verde, ¿vale? Y bueno, ya incluso se ha demostrado que hay en determinados distritos que incluso hay más criminalidad en las zonas donde no hay verde que donde haya verde. Pero bueno, eso también puede ser porque a lo mejor la gente que tiene más dinero se va a zonas más arboladas y menos arboladas, y a lo mejor el nivel cultural también influye. Bueno, ahí hay muchas cosas mezcladas. Porque cuando hace muchísimo calor, la gente se pone de los nervios con decirlo claro. Bueno, hay un estudio muy divertido que es: viviendo cerca de árboles te hace sentirte 7 años más joven y 10.000 euros más rico. Pero bueno, eso es un estudio que hicieron y que al final lo demostraron así, ¿no? O sea, sí, un estudio científico, sí. Y bueno, pues lo que tenemos es oro, chicos. O sea, que tenemos oro y hay que cuidarlo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado y que...
cortito que lo podéis encontrar en las librerías, se llama El valor de los árboles. Pues aquí cuenta un poco, bueno, con fotos, bueno, no son fotos, son dibujos, pues cuenta un poco curiosidades de los árboles. Y luego al final vienen con unos cuentos para adultos. Y no sé si tenemos tiempo, me gustaría contaros un cuento. ¿Puede ser? Es muy cortito, ¿eh? A ver, el árbol de la abundancia. Había una vez un rey al que un monarca de un lejano país le hizo un extraño obsequio, que mandó en una carreta junto con una carta que decía lo siguiente: querido amigo, tu mundo está... te mando este presente. Un ser que convierte en oro todo lo que alcanza con tan solo un poco de tierra y agua. Es el árbol de la abundancia. Espero que sepas cuidarlo como se merece. Si así lo haces, tendrás bien y prosperidad para siempre. El rey, muy intrigado, plantó el extraño regalo, tal y como se indicaba en el libro de instrucciones con el que venía el obsequio, y llamó a 6 ancianos sabios que estaban ciegos y tenían que emplear el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había llegado a estar cerca de un árbol, y tras enterarse de que su rey disponía de uno, esperaban con ilusión poder conocerlo. El monarca los llevó ante el ejemplar y permitió que los ancianos se acercaran y le tocaran. Los ancianos se aproximaron al árbol y uno por uno lo tocaron con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó la corteza y consideró que el árbol era un ser raro, difícil de identificar, pues podría ser duro y resistente frente al fuego, pero también al agua. El segundo sabio se aproximó y con ayuda de los vasallos del rey tocó las ramas y comprobó que eran fuertes, pero a la vez elásticas frente al viento, y dedujo que podrían asemejarse a la madera de un árbol. El tercero entró en contacto con las hojas, que le parecieron suaves, frescas y muy olorosas, y las comparó con una gran fábrica de aire puro. El cuarto indicó que los demás se equivocaban, ya que tras tocar la enorme y ancha base del árbol, llegó a la conclusión de que se trataba de una bomba gigante por la que circulaba el agua. El quinto lo negó. Después de tumbarse sobre el suelo y tocar sus raíces, afirmó que parecía un potente pulpo que todo lo abarca, capaz de recoger inmensas cantidades de tierra. Por último, el sexto sabio tocó las ramas, las hojas, la corteza, las raíces, la base del árbol y llegó a la conclusión de que todos los sabios tenían razón, y en realidad el árbol era un todo inmenso lleno de virtudes, todas buenas y favorables para el rey y sus vasallos. A partir de ese momento, todos los reyes empezaron a repartir árboles a cada uno de los pueblos en donde se asentaban y continuaron la tradición de regalar el árbol de la abundancia a otros reyes de países lejanos. Así, los árboles de la abundancia empezaron a proliferar en muchos países del mundo, ayudando a los hombres en el camino de la vida.